El siguiente punto de nuestra presentación será una pequeña descripción de la evolución histórica reciente de este país. Los diferentes reinos de los países escandinavos, entre los que se cuentan Dinamarca, Noruega y Suecia, se acabaron unificando en la Unión de Kalmar en 1397. Esta unión se prolongó durante 200 años, hasta 1521, cuando Gustavo Vasa, o Gustavo I, fue elegido rey de Suecia, y el país pasó a conocerse como el Reino de Suecia. Fue durante su reinado que se asentaron las bases del reino, que en un futuro pasaría a ser el Estado sueco. Se organizó una administración centralizada en torno al rey y se nacionalizó la Iglesia para evitar injerencias de poder desde Roma. El punto decisivo de este reinado fue en 1544, cuando la monarquía dejó de ser electiva y pasó a ser hereditaria. Hasta ese momento, la monarquía había sido elegida por el Reichstag, compuesta por nobles y otros estamentos. Ahora sería el primogénito varón del rey el que heredaría el cargo. En el siglo XVI, Suecia se erigió como la principal potencia del Báltico y amplió sus dominios tras su victoria en la Guerra de los 30 años. Esta época destaca por su esplendor y es conocida como el apogeo del Imperio sueco. El dominio del mar Báltico le permitía a Suecia controlar el comercio en esta zona, el grano, el metal, cueros, madera y otros puntos estratégicos para el tráfico marítimo. Pero en el siglo XVIII, Suecia se vio envuelta en una serie de guerras contra sus vecinos, Rusia, Sajonia-Polonia y Dinamarca-Noruega. Estas guerras finalizaron con la pérdida de los territorios de Polonia, Dinamarca y el Báltico y precipitaron al país hacia un periodo de larga decadencia. Este periodo está marcado sobre todo por un parlamentarismo limitado, que finaliza definitivamente con la llegada del absolutismo de mano del rey Gustavo II en 1752. Fue sobre todo durante las guerras napoleónicas mucho más tarde que Suecia fue obligada a ceder Finlandia a Rusia, perdiendo así el último de sus territorios y configurando últimamente lo que sería el Estado sueco actual. En 1810, el mariscal francés Jean-Baptiste Bernadotte, uno de los generales de Napoleón, fue elegido por el Parlamento sueco para ser el príncipe heredero. Durante este tiempo, hasta 1505, Suecia y Noruega estuvieron, además, unidas por la figura del rey. Fue así que el último conflicto en el que el país se vio envuelto, en 1514, fue una guerra en la cual Suecia luchó por mantener la unión con Noruega. Esta unión se perpetuó hasta el año 1905. En el siglo XIX, Suecia era todavía uno de los países más pobres de Europa. Esto explica que entre 1850 y 1890, más de 500.000 de suecos emigraron del país, la mayoría con destino a Estados Unidos. La economía, basada en su mayoría en la agricultura, comenzó a cambiar lentamente hacia una incipiente industrialización en la segunda mitad del siglo XIX. Comienza así a surgir el movimiento obrero y posteriormente los partidos liberales y socialistas, que empezaron a acaparar mayor poder político. Así, durante los años 30 y 40 del siglo XX, el país comenzó a crecer económicamente, favorecido además por su neutralidad en las dos guerras mundiales. Suecia alcanzó un alto grado de desarrollo gracias a su exitoso programa de reformas sociales. Los líderes socialistas suecos escogieron una postura moderada de reforma política, a diferencia de lo que ocurrió en otros países europeos, como Alemania o España. Así surge el conocido modelo sueco, o Folkhemmet, que ha evolucionado hasta generar un estado de bienestar sin precedentes para los ciudadanos suecos. Suecia se incorporó a la Unión Europea en el año 1995, tras un referéndum en el cual el 52% de la población votó afirmativo. Pero, unos años más tarde, en el año 2003, el país votó no incorporarse al euro y decidió mantener su moneda, la corona sueca. Suecia, por otro lado, tampoco se ha unido a la OTAN, decidiendo permanecer en su línea de país no beligerante y neutral.